Cuando intervine para proteger a mi esposa, mi hijo me sujetó para que mi nuera la golpeara. Lo que hice después hizo que pagaran por cada humillación. Nunca olvidaré la sensación de las manos de mi propio hijo sujetándome por detrás mientras veía a mi Teresa encogerse de miedo. Hay traiciones que queman el alma como hierro al rojo vivo, dejando cicatrices que ni el tiempo puede borrar. Me llamo Rodrigo Vega Montero y durante 62 años creí entender cómo funcionaba el mundo. Construí un patrimonio respetable, crié a 3 hijos y pensé que el respeto familiar era algo tan sólido como las paredes de concreto de mis edificios. Qué equivocado estaba. El respeto, como descubrí de la manera más dolorosa, es tan frágil como el cristal más fino y una vez roto, los fragmentos cortan más profundo que cualquier navaja. Aquella tarde de domingo, mientras la luz del atardecer bañaba nuestra casa en Coyoacán, sentí cómo se derrumbaba todo lo que creía cierto sobre mi familia, mi legado y mi lugar en este mundo. ¿Por qué no van ustedes adelantándose al restaurante? Teresa y yo llegaremos en 20 minutos, les dije a Javier, mi hijo menor, y a Daniela, su esposa de apenas 2 años. Era nuestra tradicional comida familiar de los domingos, una costumbre que mantuvimos incluso cuando mis otros hijos, Miguel y Laura, se mudaron fuera de la Ciudad de México. Solo Javier permanecía cerca, en una de las propiedades que le regalé cuando se casó. No, papá, mejor los esperamos, insistió Javier con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Dani quiere hablar con Teresa sobre unas recetas familiares. ¿Verdad, amor? Daniela asintió jugueteando con su larga cabellera negra, siempre perfectamente arreglada, siempre pendiente de la impresión que causaba. Desde que entró en nuestras vidas, algo en ella me inquietaba. Quizás era su sonrisa calculada, o cómo sus ojos evaluaban cada objeto en nuestra casa como quien tasa mercancía. Como quieran, respondí subiendo las escaleras hacia nuestra recámara, donde Teresa terminaba de arreglarse. La encontré sentada frente al tocador, aplicándose labial con manos ligeramente temblorosas. A sus 58 años, seguía siendo hermosa, aunque los años y una artritis temprana habían cobrado su precio. Me detuve un momento, observándola a través del espejo, este ritual tan familiar después de 35 años de matrimonio. «Están esperándonos abajo», dije suavemente. Teresa asintió, pero noté la tensión en sus hombros. Últimamente siempre parecía tensa cuando Daniela estaba presente. «¿Todo bien, mi amor?», pregunté, acercándome. «Sí, Rodrigo, solo me duelen un poco las manos hoy», respondió con esa sonrisa valiente que siempre ponía para restarle importancia a su condición. Bajamos juntos, ella apoyándose ligeramente en mi brazo. En la sala, Javier y Daniela conversaban en voz baja, deteniéndose abruptamente cuando nos vieron. Algo en su actitud me puso en alerta, ese instinto que desarrollé durante décadas en los negocios inmobiliarios, donde aprendí a detectar cuando algo no cuadraba en una negociación. «Estamos listos», anuncié. «¿Vamos en un solo coche o prefieren ir por su cuenta?» «Mejor vamos juntos, papá», respondió Javier. «Así podemos platicar en el camino». Salimos hacia la cochera donde esperaba mi Suburban negra. Le abrí la puerta a Teresa y la ayudé a subir al asiento delantero. Cuando me dirigía hacia el lado del conductor, Javier me detuvo. «Yo manejo hoy, papá», dijo con firmeza inusual. «Pon, tú siempre conduces, descansa un poco». Iba a protestar, pero Teresa me lanzó una mirada conciliadora. Siempre me decía que debía soltar el control, permitir que nuestros hijos tomaran más iniciativas. Resignado, me senté en el asiento trasero junto a Daniela, quien inmediatamente comenzó a hablar sobre una propiedad que habían visto el fin de semana anterior. «Es perfecta, don Rodrigo», comentó con ese tono meloso que empleaba cuando quería algo, «pero está ligeramente fuera de nuestro presupuesto. Javier dice que quizás usted podría...» «Dani, no es momento», la interrumpió Javier mirándola a través del retrovisor. Noté el intercambio de miradas entre ellos, un código silencioso que no pude descifrar. Algo no encajaba. En vez de tomar la ruta hacia el restaurante en Polanco, Javier giró en dirección contraria. «Te equivocaste de camino, hijo», señalé. «No vamos al restaurante, papá», respondió secamente.
Surgió algo importante que debemos resolver primero. Un escalofrío recorrió mi espalda. Teresa se volvió hacia mí, la preocupación evidente en sus ojos. Antes de que pudiera exigir explicaciones, Javier estacionó frente a una casa que reconocí inmediatamente. Era una de mis propiedades de inversión en la colonia del Valle, actualmente desocupada entre inquilinos. «¿Qué hacemos aquí?», preguntó Teresa, su voz apenas un susurro. «Tenemos una conversación pendiente», respondió Daniela, su tono completamente transformado, frío como el acero. Javier apagó el motor y se volvió hacia nosotros. «Papá, mamá, esto es difícil pero necesario. Hemos descubierto algo que no podemos ignorar». «¿De qué estás hablando?», exigí, la irritación creciendo en mi interior. «Ya de esto», respondió Daniela, sacando unos documentos de su bolsa, copias de las escrituras de todas sus propiedades, los fideicomisos, las cuentas en el extranjero. Todo. El impacto fue inmediato. Esos documentos estaban en mi caja fuerte, algunos incluso con mi abogado. Nadie debería tener acceso a ellos, mucho menos copias. «¿Cómo obtuviste eso?», pregunté, mi voz peligrosamente controlada. «Eso no importa», me intervino Javier. «Lo que importa es lo que descubrimos. Nos has estado mintiendo, papá. A todos nosotros. Tu imperio es mucho más grande de lo que nos has hecho creer. Las propiedades en Estados Unidos, las cuentas en Suiza, el fideicomiso secreto que excluye a mamá». Teresa me miró confundida. «Rodrigo, son inversiones antiguas, estrategias fiscales legales», respondí manteniendo la calma. «Nada de esto es asunto suyo en este momento. Estos son mis negocios. Son asuntos familiares», exclamó Daniela. «Javier es tu hijo, tu heredero. Tiene derecho a saber. Mi testamento está claro y es justo con todos», repliqué. «Y se abrirá cuando yo no esté, no antes». «Ese es el problema, don Rodrigo», continuó Daniela, su voz ahora cargada de veneno. «¿Por qué esperar? ¿Por qué mantener a Javier trabajando como empleado en su propia empresa familiar mientras usted controla todo?» Miré a mi hijo, buscando en sus ojos algo del niño que crié. Solo encontré ambición y resentimiento. «¿Es esto lo que piensas, Javier?», pregunté. «¿Que te mantengo como empleado? Te he estado preparando para tomar las riendas eventualmente». «¿Eventualmente?», respondió con amargura. «Tengo 34 años, papá. ¿Cuánto tiempo más debo esperar?». Miguel y Laura recibieron su parte cuando decidieron seguir otros caminos. Yo soy el único que se quedó, el único que ha sacrificado otras oportunidades por lealtad al negocio familiar. «Lealtad», repetí, la indignación creciendo en mi voz. «Me traes aquí con engaños, me confrontas con documentos privados obtenidos quién sabe cómo, y hablas de lealtad». La tensión en el auto era palpable. Teresa, siempre la mediadora, intentó intervenir. «Hijo, podemos hablar de esto civilizadamente en casa. No entiendo por qué tanto secreto y esta emboscada». «Porque él nunca escucha, mamá», respondió Javier. «Siempre tiene una excusa, siempre posterga las decisiones importantes. El próximo año, hijo, cuando estés listo, hijo. Estoy cansado de esperar. Esto es obra tuya», dije, mirando directamente a Daniela. «Tú metiste estas ideas en su cabeza». Daniela sonrió, una sonrisa fría que finalmente revelaba su verdadera naturaleza. «Yo solo le ayudé a ver la verdad, don Rodrigo, que usted nunca va a soltar el control voluntariamente, que mientras usted viva, Javier siempre será tratado como un niño incapaz. Bajemos», ordenó Javier, abriendo su puerta. «Continuaremos esta conversación adentro». «No tengo nada más que discutir», respondí firmemente. «Llévanos de regreso ahora mismo». «No es una petición, papá», dijo con una dureza que nunca había escuchado en su voz. «Tenemos mucho que resolver y lo haremos ahora». Intercambié una mirada con Teresa, cuyos ojos reflejaban una mezcla de confusión y miedo. Decidí que lo mejor era seguirles el juego por ahora, evaluar la situación completa. En mis décadas de negocios, aprendí que a veces hay que dar un paso atrás para luego dar dos adelante. Entramos a la casa vacía, nuestros pasos resonando en los pisos de mármol. La propiedad, un amplio chalet que había comprado como inversión 3 años atrás,
Estaba completamente amueblada pero sin toques personales, lista para ser mostrada a potenciales inquilinos. «Siéntense», indicó Javier, señalando los sillones de la sala. Teresa y yo nos sentamos juntos en un sofá, mientras ellos permanecieron de pie como fiscales ante acusados. La dinámica de poder que intentaban establecer era obvia y burda. «Esto es lo que va a suceder», comenzó Daniela, asumiendo sorprendentemente el control de la conversación. «Usted va a transferir el control operativo de las empresas a Javier inmediatamente. No solo un título vacío, sino autoridad real sobre las cuentas, las propiedades, todo. También queremos una redistribución del patrimonio», continuó Javier. «Miguel y Laura recibieron propiedades como adelanto de herencia cuando decidieron seguir otros caminos. Yo merezco lo mismo, más compensación por los años trabajados bajo tu supervisión». Los observé, apenas reconociendo a mi propio hijo en este hombre ambicioso y calculador. ¿Dónde había quedado el muchacho idealista que quería aprender el negocio desde los cimientos? «¿Y si me niego?», pregunté, mi voz perfectamente controlada, a pesar de la rabia que sentía crecer dentro de mí. Daniela extrajo más documentos de su bolsa, extendiéndolos sobre la mesa de centro. «Tenemos esto», dijo con una sonrisa triunfante. «Evidencia de ciertas irregularidades en sus transacciones con funcionarios públicos hace 15 años. Suficiente para iniciar una investigación que, como mínimo, manchará su reputación irreparablemente». El golpe fue certero. Durante la expansión del negocio a principios de los 2000, hubo ciertos pagos facilitadores, prácticas comunes en aquella época que ahora podrían interpretarse de manera muy diferente. Nada explícitamente ilegal, pero suficientemente cuestionable para causar problemas. «¿Estás amenazando a tu propio padre con chantaje?», pregunté a Javier, ignorando deliberadamente a Daniela. «Prefiero llamarlo negociación con posición de ventaja», respondió, y pude ver en sus ojos un destello de duda rápidamente suprimido. Teresa, quien había permanecido en silencio, finalmente habló. «Javier, hijo mío, esto no eres tú. Siempre has sido un buen muchacho, respetuoso, considerado. ¿Qué pasó con esos valores que te inculcamos? Cállate, vieja estúpida», espetó Daniela con sorpresiva violencia. «Tú eres parte del problema, siempre defendiéndolo, siempre justificando su control obsesivo, su manipulación». Me levanté inmediatamente, la furia recorriendo mis venas como fuego líquido. «Cuida tus palabras cuando le hablas a mi esposa», advertí, mi voz baja pero cargada de amenaza. «¿O qué, suegrito?», desafió Daniela, acercándose a Teresa. «¿Va a mostrar su verdadero carácter? ¿El hombre de negocios implacable que todos en el sector inmobiliario temen?». Teresa intentó levantarse, pero sus manos artríticas fallaron, haciéndola tambalearse. La sujeté del brazo para estabilizarla. «Nos vamos de aquí ahora mismo», declaré. Esta conversación terminó. Intenté guiar a Teresa hacia la puerta, pero Javier se interpuso. «No hemos terminado, papá. No hasta que firmes los documentos que preparamos». «Jamás firmaré nada bajo coacción», respondí. «Y si publican una sola palabra de esos supuestos documentos comprometedores, los demandaré por difamación. A ambos». Intenté rodear a Javier, pero él me sujetó del brazo con fuerza. «No vas a ninguna parte». Lo que sucedió después quedó grabado en mi memoria con claridad brutal. Forcejeamos brevemente, mi orgullo herido dándome una fuerza que mis 62 años no justificaban. De pronto, Javier me sujetó por detrás, inmovilizando mis brazos mientras Daniela se acercaba a Teresa con expresión amenazante. «Tu esposo necesita entender que ya no tiene el control», dijo, levantando la mano. «No te atrevas a tocarla», rugí, luchando contra el agarre de mi hijo. «Dani, no», comenzó Javier, pero ella ya había empujado a Teresa, haciéndola caer nuevamente en el sofá. Mi esposa, asustada y confundida, intentó protegerse con sus manos doloridas. El miedo en sus ojos, su vulnerabilidad ante esta mujer, que supuestamente era parte de nuestra familia, encendió algo primario dentro de mí. «Suéltame, Javier», grité, pero él reforzó su agarre. «Cálmate, papá. Nadie va a lastimarla. Solo necesitamos que entiendas que vamos en serio». Daniela se inclinó sobre Teresa, susurrándole algo que no pude escuchar,
pero que hizo que los ojos de mi esposa se llenaran de lágrimas. Fue entonces cuando algo se quebró dentro de mí. No fue solo rabia lo que sentí, sino una claridad helada, una determinación férrea que transformó mi visión del mundo en ese instante. Durante décadas había construido un imperio, negociado con tiburones de los negocios, superado crisis económicas y personales. Había sido duro cuando era necesario, implacable cuando la situación lo requería, pero siempre con un código de honor. Estos dos habían cruzado una línea que jamás debió cruzarse. Dejé de forcejear, respiré profundamente y hablé con una calma que sorprendió incluso a mí mismo. Está bien, Javier, tienes razón. Hablemos como adultos. Mi repentino cambio de actitud lo desconcertó lo suficiente para que aflojara su agarre. Me liberé suavemente, ajusté mi camisa y caminé hacia Teresa, ayudándola a levantarse. ¿Estás bien, mi amor?, pregunté suavemente. Ella asintió, aunque pude ver el miedo y la confusión en sus ojos. La ayudé a sentarse nuevamente, esta vez manteniéndome a su lado, protector. «Muéstrenme esos documentos que quieren que firme», dije con una tranquilidad que claramente los descolocó. Daniela y Javier intercambiaron miradas de sorpresa y triunfo. Estaban convencidos de que habían ganado, que me habían quebrado. «Aquí están», dijo Daniela, sacando una carpeta de su bolsa y extendiéndola sobre la mesa. Eran documentos legales elaborados con precisión, transferencias de propiedades, cambios en la estructura corporativa, acceso a cuentas, un plan meticulosamente diseñado para despojarme del control de todo lo que había construido. Los revisé con aparente interés, asintiendo ocasionalmente, haciendo preguntas técnicas que les daban la falsa impresión de que estaba considerando seriamente su propuesta. Todo el tiempo, mi mente trabajaba a toda velocidad, evaluando opciones, recordando contactos, planeando meticulosamente lo que vendría después. «Necesitaré hacer algunas llamadas», dije finalmente, cerrando la carpeta. «No puedo firmar esto así, sin consultar con mis abogados». «No hay tiempo para abogados», respondió Javier, impaciente. «Decides ahora». «Hijo, he construido este imperio a lo largo de 40 años. No esperes que lo entregue en 40 minutos», respondí, manteniendo mi tono razonable. «Dame 48 horas, solo eso». «¿Para qué? ¿Para esconder activos? ¿Para preparar contramedidas?», intervino Daniela, suspicaz. «Para hacer las cosas correctamente», respondí con firmeza. «Si realmente quieren una transición que beneficie a todos y no termine en batallas legales interminables, necesito tiempo para estructurarla adecuadamente». Vi la duda en los ojos de Javier. Siempre había sido más inseguro de lo que aparentaba, siempre buscando mi aprobación incluso cuando se rebelaba contra mi autoridad. 24 horas, concedió finalmente. «Ni un minuto más». «Bien», acordé poniéndome de pie y ayudando a Teresa a levantarse. «Y ahora, si no les importa, mi esposa necesita descansar. Ha sido una tarde reveladora». «Los llevaremos a casa», dijo Javier, tomando las llaves. El viaje de regreso transcurrió en un silencio tenso. Teresa apretaba mi mano, buscando seguridad. Yo miraba por la ventana, aparentemente pensativo, pero en realidad catalogando mentalmente cada paso que daría en cuanto llegáramos a casa. Cuando finalmente nos dejaron en la entrada de nuestra residencia, Daniela no pudo resistir un último comentario. 24 horas, don Rodrigo. O esos documentos comprometedores llegarán a manos muy interesadas. Asentí secamente, ayudando a Teresa a bajar del vehículo. Los vimos alejarse, el rugido del motor desvaneciéndose en la distancia. «Rodrigo, ¿qué vamos a hacer?», preguntó Teresa, su voz temblorosa una vez que entramos a la casa. La miré a los ojos, esos mismos ojos que me habían mirado con amor durante más de 3 décadas, ahora nublados por el miedo y la traición. Le tomé las manos con suavidad, consciente del dolor que le causaba la artritis. «No te preocupes, mi amor», respondí con una calma que provenía de la certeza absoluta. «Ellos creen que nos tienen acorralados, pero han cometido un error fatal». «¿Cuál?», preguntó confundida. «Me subestimaron», respondí simplemente, «y peor aún, te lastimaron a ti. Eso es algo que jamás perdonaré».
Me dirigí a mi estudio, cerrando la puerta tras de mí. Encendí mi computadora y comencé a hacer llamadas. Primero a Héctor Domínguez, mi abogado de confianza durante 20 años. Luego a Sebastián Ruiz, mi asesor financiero. Después a varios contactos estratégicos en bancos, registros públicos y autoridades regulatorias. Cada llamada era un movimiento en el tablero de ajedrez que se había formado. Cada instrucción, un paso hacia la trampa que estaba preparando. No actuaba desde la rabia ciega, sino desde esa claridad helada que solo aparece cuando todas las ilusiones se han desvanecido. Trabajé durante horas, ignorando el cansancio, alimentado por una determinación inquebrantable. Teresa me trajo café y se quedó a mi lado en silencio, ofreciendo su apoyo sin palabras. Siempre había sido así, mi roca, mi ancla, la brújula moral que me mantenía centrado cuando el mundo de los negocios amenazaba con endurecerme demasiado. Cerca de la medianoche, cuando finalmente completé mis preparativos iniciales, me recosté en mi sillón, exhausto pero satisfecho. Teresa, quien se había quedado dormida en el sofá de mi estudio, se despertó y me miró con preocupación. «¿Estás bien?», preguntó suavemente. «Lo estaré», respondí tomando su mano. «Y tú también, te lo prometo». «No quiero que lastimes a Javier», dijo, sus ojos suplicantes. «A pesar de todo, sigue siendo nuestro hijo». «No lo lastimaré físicamente», respondí eligiendo mis palabras con cuidado. «Pero debe aprender que las acciones tienen consecuencias. Lo que hizo hoy, permitir que te faltaran al respeto, que te intimidaran, eso no tiene perdón». Teresa guardó silencio, dividida entre su instinto maternal de proteger a su hijo y la innegable traición que había experimentado hoy. «¿Recuerdas lo que siempre le decíamos a los niños cuando eran pequeños?», pregunté después de un momento. «Que el respeto no se exige, se gana. Pero una vez perdido, es casi imposible recuperarlo». Asintió lentamente, las lágrimas acumulándose en sus ojos. «Javier ha tomado su decisión», continué. «Ahora debe vivir con las consecuencias, y yo me aseguraré de que aprenda la lección más importante que nunca le enseñé adecuadamente». «¿Cuál es esa?», preguntó en un susurro. «Que nunca, jamás, debes traicionar a quienes te han dado todo por ti», respondí, mi voz firme pero cargada de emoción. «Y que en este mundo, el respeto es la única moneda que realmente importa». Me levanté y la ayudé a ponerse de pie. Juntos, subimos a nuestra recámara. Mientras ella se preparaba para dormir, yo permanecí junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad que se extendían como un manto de estrellas terrenales. «¿Rodrigo?», llamó Teresa desde la cama. «¿Qué va a pasar mañana?». Me volví hacia ella, la mujer que había estado a mi lado en cada paso del camino, en cada triunfo y cada caída. «Mañana, mi amor, comienza el verdadero juego», respondí. «Y te prometo que cuando termine, sabrán exactamente lo que significa haberme subestimado». Mientras me acostaba junto a ella, mi mente seguía elaborando estrategias, refinando planes, anticipando movimientos. Porque si algo había aprendido en mis décadas en el mundo inmobiliario, era que la venganza, como una buena inversión, debe planearse cuidadosamente, ejecutarse con precisión y, sobre todo, servirse fría. Y yo tenía toda la intención de servir un plato que jamás olvidarían. El amanecer me encontró ya despierto, revisando documentos en mi estudio. Había dormido apenas 3 horas, pero la adrenalina y la determinación mantenían mi mente clara. Teresa me trajo café y un ligero desayuno que apenas toqué. «Deberías comer algo», me regañó suavemente. «Lo haré más tarde», prometí, sin levantar la vista de mi computadora. «Necesito terminar esto primero». «¿Puedo ayudarte en algo?», ofreció sentándose frente a mí. La miré entonces, apreciando su fortaleza silenciosa. A pesar de todo lo ocurrido, mantenía su dignidad intacta. «De hecho, sí», respondí. «Necesito que llames a Miguel y a Laura. Diles que es urgente, pero no entres en detalles por teléfono. Necesito hablar con ellos lo antes posible, preferiblemente hoy mismo por videoconferencia». Teresa asintió y se dispuso a hacer las llamadas. Mis otros 2 hijos habían tomado caminos diferentes al negocio familiar. Miguel, de 38 años,
era cirujano en Barcelona, mientras Laura, de 36, dirigía una ONG en Oaxaca. Ambos habían recibido propiedades como parte de su herencia anticipada cuando decidieron seguir sus propias carreras, un arreglo que siempre me pareció justo. A media mañana, recibí la primera llamada de Javier. «¿Cómo vas con esos documentos, papá?», preguntó sin siquiera saludar. «Trabajando en ellos», respondí neutralmente. «Como te dije, estas cosas toman tiempo si quieres hacerlas correctamente. Recuerda que solo tienes hasta esta noche», advirtió. «Daniela está impaciente». «Imagino que sí», comenté, permitiendo que un leve tono sarcástico se filtrara en mi voz. «Dile que la paciencia es una virtud, especialmente en los negocios». «No estás en posición de dar sermones, papá», respondió, irritado. «Solo tenemos las pruebas que pueden hundirte. Y yo tengo 62 años de experiencia que me dicen que las amenazas raramente conducen a buenos acuerdos. Pero no te preocupes, tendrás tu respuesta esta noche». Colgué antes de que pudiera responder. Una pequeña pero satisfactoria afirmación de control que sabía que lo enfurecería. A las 2 de la tarde, logré coordinar una videoconferencia con Miguel y Laura. Les expliqué la situación sin rodeos, viendo cómo sus expresiones pasaban de la sorpresa a la indignación. «¿Javier hizo qué?», exclamó Laura, siempre la más apasionada. «Permitió que esa mujer intimidara a mamá. Es increíble. Tiene que haber más en esta historia», reflexionó Miguel, siempre más analítico. «Javier siempre fue ambicioso, pero nunca deshonesto o agresivo. ¿Desde cuándo está actuando así?» «Desde que se casó con Daniela», respondió Teresa suavemente. «Cambió gradualmente, distanciándose de nosotros, cuestionando cada decisión de su padre, mostrándose cada vez más resentido. Les detallé mi plan, explicándoles el papel que necesitaba que desempeñaran. Al principio dudaron, preocupados por las consecuencias para Javier, pero cuando les mostré las fotos de las muñecas amoratadas de Teresa, resultado del forcejeo del día anterior, su determinación se solidificó. «Cuenta conmigo, papá», dijo Miguel, su voz cargada de determinación. «Nadie lastima a mamá así. Y conmigo», añadió Laura. «Javier necesita aprender una lección, y parece que llegó el momento». Pasé el resto de la tarde finalizando arreglos, firmando documentos preparados por Héctor, mi abogado, y haciendo llamadas estratégicas. A las 7 recibí otra llamada de Javier. Esta vez su tono era más agresivo. «Se acabó el tiempo, papá. Pasaremos a recoger los documentos firmados en 1 hora. Preferiría que nos reuniéramos en un lugar neutral», respondí calmadamente. «¿Qué te parece en las oficinas de Grupo Vega a las 9? Así podemos formalizar todo adecuadamente». Hubo un momento de duda. Luego escuché a Daniela susurrar algo en el fondo. «Bien», accedió finalmente. A las 9 en punto. Las oficinas centrales de Grupo Vega Inmobiliario ocupaban 3 pisos en un elegante edificio de Santa Fe. A las 8:30 ya estaba allí, preparando el escenario para lo que vendría. Teresa había insistido en acompañarme, a pesar de mis reservas. «Estamos juntos en esto, Rodrigo», había dicho con firmeza. «Como siempre lo hemos estado». Héctor Domínguez llegó poco después, junto con 2 notarios y mi director financiero. A las 9 en punto, el guardia de seguridad anunció la llegada de Javier y Daniela. Los hice pasar a la sala de juntas principal, un espacio imponente con ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad iluminada. Teresa y yo los esperábamos sentados a la cabeza de la gran mesa de caoba, con Héctor y los demás profesionales a nuestro lado. Javier entró primero, trajeado y con expresión confiada. Daniela lo seguía, elegantemente vestida y con una sonrisa de anticipación que me revolvió el estómago. Su sorpresa fue evidente al ver a tantas personas presentes. «¿Qué es esto, papá?», preguntó Javier, desconfiado. «Dijiste que sería una reunión privada». «Dije que formalizaríamos todo adecuadamente», corregí. «Y para eso necesitamos testigos y autoridades competentes. Por favor, tomen asiento». Intercambiaron miradas inseguras antes de sentarse frente a nosotros. «¿Firmaste los documentos?», preguntó Daniela, yendo directamente al grano. «No exactamente», respondí. «Preparé unos propios. Creo que los encontrarán interesantes».
Hice un gesto a Héctor, quien deslizó una carpeta hacia ellos. Javier la abrió con cautela, comenzando a leer. Vi cómo su expresión pasaba de la confusión al shock y finalmente al pánico. «¿Qué significa esto?», demandó su voz quebrándose ligeramente. «Significa, hijo mío, que has cometido el error más grave de tu vida», respondí con calma glacial, «y ahora enfrentarás las consecuencias». El silencio que siguió a mis palabras fue absoluto. Podía escuchar el zumbido suave del aire acondicionado, el lejano claxon de algún automóvil en las calles de Santa Fe, incluso el ritmo acelerado de la respiración de Javier mientras sus ojos recorrían frenéticamente los documentos frente a él. Esto no puede ser legal», balbuceó finalmente, levantando la mirada con una mezcla de incredulidad y temor. «Te aseguro que cada línea de esos documentos ha sido revisada meticulosamente por el mejor equipo legal de México», respondí, haciendo un gesto hacia Héctor y los notarios. «A diferencia de tus documentos, que claramente fueron preparados por alguien con más ambición que conocimiento jurídico». Daniela arrebató la carpeta de las manos de Javier y comenzó a revisar el contenido, su máscara de sofisticación desmoronándose a medida que comprendía la magnitud de lo que estaba leyendo. «Permítanme explicarles lo que tienen ante ustedes», continué, mi voz serena pero implacable. «Primero, una reestructuración completa del Grupo Vega Inmobiliario, efectiva desde hace exactamente 6 horas. La empresa que conocías, hijo mío, ya no existe en la forma que creías». «¿Qué has hecho?», preguntó Javier, palideciendo visiblemente. «He dividido los activos en 5 entidades diferentes, con estructuras corporativas independientes. La que tú conoces, donde has estado trabajando, ahora representa apenas el 15% del valor total del grupo. No puedes hacer eso de la noche a la mañana», protestó Daniela, su voz perdiendo aquella confianza desafiante. «Hay procedimientos, periodos de transición. Cuando eres el propietario único y director general, y tienes al mejor equipo legal a tu disposición, es sorprendente lo rápido que pueden moverse los engranajes corporativos», respondí, permitiéndome una leve sonrisa. «Especialmente cuando llevas meses planeando una eventual reestructuración y solo necesitabas el incentivo adecuado para implementarla». Vi la sorpresa en sus rostros. Claramente habían asumido que su emboscada me había tomado completamente desprevenido. «El segundo documento», continué, «es una notificación formal de tu destitución inmediata de todos los cargos ejecutivos en cualquiera de mis empresas». «No puedes despedirme», exclamó Javier, golpeando la mesa con la palma de su mano. «Soy tu hijo, tu heredero. Corrección. Eras mi empleado y como cualquier empleado que conspira contra la empresa, has sido despedido con causa justificada. En cuanto a ser mi heredero, eso nos lleva al tercer documento». Teresa me apretó ligeramente la mano bajo la mesa. Sabía que lo que venía sería el golpe más duro, pero también el más necesario. Una modificación completa de mi testamento, certificada hoy mismo por estos notarios, en la que quedas oficialmente desheredado. El color abandonó por completo el rostro de Javier. Durante años, la promesa del Imperio Vega había sido el centro de su existencia, la justificación de cada decisión tomada. «No puedes hacer esto», susurró, más para sí mismo que para mí. «No solo puedo, ya está hecho», respondí. «Mis activos serán divididos entre Miguel y Laura, con una parte sustancial destinada a una fundación en nombre de tu madre. Tú recibirás exactamente lo mismo que ellos recibieron cuando decidieron seguir sus propios caminos. Una propiedad y una suma fija para que puedas comenzar de nuevo, lejos de mi vista». «Eso es injusto», intervino Daniela, recuperando algo de su audacia. «Miguel y Laura abandonaron el negocio familiar, mientras Javier dedicó años a trabajar para usted». «¿Injusto?», repetí, sintiendo cómo la indignación controlada comenzaba a filtrarse en mi voz. «¿Me hablas de justicia después de lo que hicieron ayer? Después de permitir que intimidaras y agredieras a Teresa frente a tus propios ojos, hijo». Dirigí mi mirada directamente a Javier, clavándola en él como un escalpelo. «Me sujetaste para que ella pudiera amenazar a tu madre. La mujer que te dio la vida, que pasó noches en vela cuando estabas enfermo,
que defendió cada una de tus meteduras de pata, incluso cuando yo quería ser más severo. ¿Y hablas de injusticia? Vi un destello de vergüenza cruzar su rostro, rápidamente suprimido por la indignación. Fue solo un momento de tensión, se defendió débilmente. Daniela nunca pretendió lastimar realmente a mamá. Solo queríamos que nos tomaras en serio de una vez. Teresa, quien había permanecido en silencio, habló entonces con una suavidad que contrastaba con la dureza de sus palabras. Tengo moretones en mis muñecas, Javier, y no son por la tensión del momento. Son por la fuerza con la que tu esposa me sujetó mientras tú retenías a tu padre. Para dar énfasis a sus palabras, Teresa levantó sus manos, revelando los tonos púrpura y amarillentos que marcaban su piel delicada. En la sala de juntas, iluminada por la luz artificial, aquellas marcas parecían gritar la traición de la que había sido víctima. Eso fue un accidente, intervino Daniela, pero incluso ella parecía reconocer lo débil de su argumento. El cuarto documento, continué ignorando deliberadamente su comentario, detalla las acciones legales que estamos emprendiendo contra ti, Daniela, por agresión física. Tenemos las fotografías forenses, el testimonio de Teresa, y para mañana, el informe médico que confirma el daño causado. Es ridículo, exclamó ella. Fue apenas un forcejeo contra una mujer de 58 años con artritis diagnosticada. Completé. Los tribunales tienen particular sensibilidad hacia la violencia contra adultos mayores y personas con condiciones médicas. Tu abogado te lo explicará, estoy seguro. Esto es una venganza desproporcionada, protestó Javier, recuperando algo de compostura. Estás destruyendo mi vida por un error de juicio. No, hijo. Estoy respondiendo a una traición con consecuencias apropiadas, y aún no he terminado. Hice un gesto a Héctor, quien extrajo otro documento de su maletín y lo deslizó hacia la pareja. El quinto documento es una notificación formal para desalojar la propiedad en Lomas de Chapultepec, donde actualmente residen. Como recordarás, esa casa sigue a mi nombre. Parte de tu compensación como ejecutivo incluía el derecho a habitarla, derecho que, naturalmente, termina con tu empleo. ¿Nos estás echando a la calle?, preguntó Javier, la incredulidad evidente en su voz. Tienen 72 horas para recoger sus pertenencias personales. Todo lo que forma parte del inmueble, mobiliario, electrodomésticos, sistemas instalados, permanece con la propiedad. Daniela comenzó a protestar, pero levanté una mano, silenciándola. Chase, finalmente, respecto a esos supuestos documentos comprometedores con los que intentaron chantajearme, presioné un botón en el intercomunicador de la mesa. Pueden pasar ahora, indiqué. Las puertas de la sala de juntas se abrieron, revelando a dos hombres de traje que no reconocieron inmediatamente. Les presento a los licenciados Ramírez y Velázquez, de la Unidad de Inteligencia Financiera, anuncié con calma. Les he entregado copias de todos los documentos que ustedes me mostraron ayer, junto con grabaciones de sus amenazas de chantaje. El pánico inundó los rostros de Javier y Daniela. Los documentos que me mostraron, curiosamente, contienen información que fue falsificada. Sí, algunas transacciones de hace 15 años fueron complejas, pero todas estuvieron dentro del marco legal vigente en aquel momento. Lo que ustedes me mostraron fueron versiones alteradas, con cifras y fechas modificadas para hacerlas parecer irregulares. Nosotros no alteramos nada, se defendió Javier rápidamente. Los obtuvimos así. Lo que me lleva a preguntarme, ¿de dónde exactamente obtuvieron esos documentos?, inquirí, porque según el análisis preliminar, parecen haber sido sustraídos de mis archivos privados y posteriormente alterados. Ambas acciones constituyen delitos graves. Los funcionarios se acercaron a la mesa, sus expresiones profesionalmente neutrales, pero sus ojos evaluando con atención a la pareja frente a ellos. Señor Vega Montero, su hijo, dijo uno de ellos, dirigiéndose a Javier. Necesitamos que nos acompañe para tomar su declaración respecto al origen de estos documentos y las circunstancias en que fueron obtenidos. No entiendo, balbuceó Javier, visiblemente descompuesto. Papá, ¿qué has hecho? He hecho exactamente lo que me enseñaron mis padres, Javier. Defender a mi familia contra quienes pretenden dañarla, incluso si esa amenaza viene de dentro. Me puse de pie,
indicando que la reunión había concluido para mí. Teresa hizo lo mismo, su mano buscando apoyo en mi brazo. «Ah, una última cosa», añadí, deteniéndome en la puerta. «Miguel y Laura llegarán mañana. Querían estar presentes para la fase final de este reajuste familiar». «¿Fase final?», preguntó Daniela, el miedo evidente en su voz. «¿Qué más pueden hacernos?». «Oh, no es nada que vayamos a hacerles», respondí con una sonrisa que no alcanzó mis ojos. «Es simplemente que mis otros hijos insistieron en estar presentes cuando se lea públicamente el comunicado oficial sobre la reestructuración del Grupo Vega y tu separación del mismo. Imagino que la prensa estará muy interesada, especialmente aquellos periodistas especializados en negocios familiares que han seguido nuestra trayectoria durante décadas. El golpe final estaba servido, la humillación pública, el descrédito profesional, la mancha imborrable en su reputación. En el mundo empresarial mexicano, donde las relaciones y la confianza lo son todo, Javier acababa de convertirse en un paria. «No me hagan esto», suplicó, su voz quebrándose finalmente. Todo lo que quería era mi lugar legítimo en la empresa, ser tratado como un igual, no como tu asistente perpetuo. Por un instante, vi en él al niño que una vez había sido y sentí una punzada de dolor paternal. Teresa debió sentirlo también, porque apretó mi brazo suavemente. «Sara debiste haber hablado conmigo como un hombre, cara a cara», respondí, mi voz más suave pero igual de firme. «No conspirar a mis espaldas, no amenazar y ciertamente no permitir que lastimaran a tu madre. Esa línea, una vez cruzada, no tiene retorno». Con estas palabras, salí de la sala de juntas escoltando a Teresa con la dignidad que siempre nos había caracterizado como pareja. Detrás de nosotros, escuché a los funcionarios comenzando el procedimiento formal con Javier y Daniela, sus voces profesionales explicando los derechos y obligaciones legales que ahora enfrentaban. La noche era fresca cuando salimos del edificio corporativo. El chofer nos esperaba con la puerta abierta. Teresa entró primero, y antes de seguirla, me detuve un momento para contemplar el imponente rascacielos que albergaba el fruto de mi vida laboral. Por un instante, sentí el peso de las decisiones tomadas esta noche. No había vuelta atrás, y aunque la justicia había sido servida, no había verdaderos ganadores en esta batalla familiar. «¿Estás bien?», preguntó Teresa cuando me senté a su lado en el asiento trasero. «Lo estaré», respondí, tomando su mano con cuidado para no presionar sus muñecas lastimadas. «¿Y tú?». «Me duele el corazón por él», confesó, sus ojos brillantes con lágrimas contenidas. «A pesar de todo, sigue siendo nuestro hijo». «Lo sé», suspiré profundamente. «Pero algunas lecciones son necesarias, por dolorosas que sean». Durante el trayecto a casa, permanecimos mayormente en silencio, cada uno procesando los eventos de las últimas 48 horas. La traición, la confrontación, la inevitable ruptura de lo que alguna vez fue una familia unida. Al llegar a nuestra residencia en Coyoacán, Teresa se retiró a descansar mientras yo me dirigí a mi estudio. Necesitaba un momento a solas, un espacio para respirar antes de enfrentar el nuevo día que traería consigo la llegada de Miguel y Laura, la conferencia de prensa, el inevitable escrutinio público. Me serví un vaso de whisky añejo y me acerqué a la ventana. Desde allí podía ver el jardín que Teresa cuidaba con tanto esmero, ahora plateado bajo la luz de la luna. Tantos recuerdos en ese espacio, los niños corriendo entre los árboles, las fiestas familiares, los domingos tranquilos leyendo bajo la sombra del ahuehuete que planté cuando compramos esta casa. ¿En qué momento exacto se torció todo? ¿Cuándo mi hijo dejó de verme como un padre para considerarme un obstáculo? ¿Fue gradual o hubo un punto de quiebre que no supe identificar? El sonido de mi teléfono interrumpió mis reflexiones. Era Miguel, llamando desde Barcelona. «Papá, nuestros vuelos ya están confirmados. Laura y yo llegaremos mañana al mediodía», informó sin preámbulos. «Gracias por venir tan rápido», respondí. «¿Cómo estuvo la reunión?», preguntó, la preocupación evidente en su voz. «Tal como lo planeamos», respondí. «Javier y Daniela están ahora con las autoridades, aclarando el asunto de los documentos falsificados. ¿Y mamá? ¿Cómo lo está tomando?».
Está dolida, como era de esperarse. Es su hijo, después de todo. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Podía imaginar a Miguel, siempre el más reflexivo de mis hijos, sopesando sus siguientes palabras. ¿Estás seguro de que este es el camino correcto, papá? Es drástico. ¿Qué habrías hecho tú, Miguel, si alguien lastimara a tu madre frente a tus ojos, mientras tu propio hermano lo permitía? Su respuesta fue inmediata. Exactamente lo que estás haciendo. Después de colgar, me quedé contemplando las fotografías familiares que adornaban una de las paredes de mi estudio. Imágenes congeladas de tiempos más felices, cuando los valores que intenté inculcar en mis hijos parecían haber echado raíces profundas. Una en particular captó mi atención. Javier, de unos 12 años, sonriendo orgulloso junto a mí después de ganar un torneo de ajedrez escolar. Como tú me enseñaste, papá, había dicho ese día, planear varios movimientos adelante y nunca subestimar a tu oponente. Irónico que esas mismas lecciones se hubieran vuelto contra él ahora. Mi reflexión fue interrumpida por el sonido de pasos suaves. Teresa apareció en la puerta del estudio, envuelta en su bata de seda azul. «Creí que estarías descansando», dije, sorprendido de verla. «No podía dormir», respondió acercándose. «Demasiados pensamientos». Se sentó en el sofá junto a mi sillón, sus ojos recorriendo las mismas fotografías que yo había estado contemplando. «¿Recuerdas cuando tomamos esa?», preguntó señalando una imagen donde los 5 posábamos frente a la pirámide del Sol en Teotihuacán. «El 15º aniversario de nuestra boda», respondí con una sonrisa melancólica. Laura tenía miedo de subir hasta la cima, y Javier la tomó de la mano todo el camino, animándola a cada paso, completó Teresa. Siempre fue un buen hermano mayor. El contraste entre aquel niño protector y el hombre en que se había convertido resultaba doloroso. «¿Dónde nos equivocamos con él, Rodrigo?», preguntó Teresa, verbalizando la pregunta que me atormentaba. «No estoy seguro de que haya sido un error específico», respondí después de un momento de reflexión. Tal vez fue una combinación de factores: mi exigencia constante, la comparación inevitable con sus hermanos, su propia inseguridad, y luego Daniela catalizando todo eso. «¿Crees que ella lo manipuló desde el principio?». «Estoy convencido», afirmé. Vi la ambición en sus ojos desde la primera vez que la trajo a casa. No era amor lo que buscaba, sino posición, poder, acceso a nuestro mundo. Teresa guardó silencio un momento antes de hacer la pregunta que sabía que eventualmente surgiría. «¿No hay posibilidad de reconciliación? ¿De darle una segunda oportunidad?». Suspiré profundamente. Esta era la encrucijada que me desgarraba como padre, la férrea determinación de hacer justicia frente al instinto natural de perdonar a un hijo. «No lo sé, Teresa. Lo que hizo, permitir que te lastimaran. Cruza una línea que nunca pensé que se atrevería a cruzar. La gente comete errores, Rodrigo, incluso errores terribles. Hay errores y hay elecciones conscientes», respondí. «Él eligió. Ahora debe vivir con esas consecuencias por un tiempo». «¿Eso significa que eventualmente podría haber un camino de regreso?», insistió, la esperanza tiñendo ligeramente su voz. No tenía corazón para aplastar esa esperanza. Aunque mi instinto me decía que algunas fracturas son demasiado profundas para sanar completamente. «El tiempo lo dirá», respondí finalmente. «Por ahora, debe aprender su lección. Debe entender que el respeto no se exige con amenazas, se gana con integridad». Teresa asintió lentamente, aceptando mi respuesta, aunque no fuera la que su corazón maternal anhelaba escuchar. «Miguel y Laura llegan mañana», comenté, cambiando ligeramente el tema. «Será bueno tener la casa llena de nuevo, aunque sea bajo estas circunstancias». «Sí, lo será», coincidió con una pequeña sonrisa. «Hace tanto que no los tenemos a ambos bajo el mismo techo». Nos quedamos en silencio un momento, el peso de los acontecimientos del día finalmente haciendo mella en nuestra energía. «Deberíamos intentar dormir», sugerí poniéndome de pie y ofreciéndole mi mano. «Mañana será otro día difícil». Teresa tomó mi mano y se levantó, pero en lugar de dirigirse hacia la puerta, me abrazó con fuerza. Sentí su cuerpo temblar ligeramente contra el mío. «Gracias por defenderme siempre», susurró contra mi pecho. «A por poner nuestra dignidad por encima de todo». La estreché con cuidado,
consciente de sus muñecas lastimadas, sintiendo cómo su gratitud aliviaba parcialmente el peso de las decisiones tomadas. En ese abrazo silencioso, confirmé lo que siempre había sabido, que cualquier sacrificio, cualquier batalla, valía la pena por proteger a esta mujer que había sido mi compañera, mi apoyo, mi brújula moral durante más de 3 décadas. Siempre, respondí simplemente. Mientras subíamos las escaleras hacia nuestra habitación, pensé en el mañana, en los pasos que aún quedaban por dar en este doloroso proceso. La conferencia de prensa, las explicaciones a socios comerciales, el inevitable escrutinio público. Pero también pensé en la oportunidad que se presentaba, de reconstruir sobre bases más sólidas, de fortalecer los vínculos con Miguel y Laura, de honrar el verdadero significado de la familia más allá de los lazos de sangre. El camino sería difícil, sin duda. Las heridas infligidas no sanarían de la noche a la mañana, ni para Teresa ni para mí. La ausencia de Javier en nuestra mesa familiar dejaría un vacío imposible de ignorar. Pero como había aprendido a lo largo de 6 décadas de vida, a veces el mayor acto de amor es establecer límites claros, incluso cuando hacerlo nos rompe el corazón. El amanecer llegó con esa luminosidad particular del Valle de México, filtrándose por las cortinas de nuestra recámara. Me encontró ya despierto, observando el techo con los ojos bien abiertos, después de una noche de sueño intermitente. A mi lado, Teresa dormía finalmente, su respiración tranquila contrastando con la tormenta que aún rugía dentro de mí. Rosario, nuestra ama de llaves desde hacía 20 años, me sorprendió preparando café en la cocina cuando bajé. «Don Rodrigo, yo puedo hacer eso», ofreció acercándose con esa familiaridad respetuosa que caracterizaba nuestra relación. «Está bien, Rosario, necesitaba ocupar mis manos en algo». Me miró con esa sabiduría que solo tienen las personas que han servido fielmente a una familia durante tanto tiempo que se convierten en parte de ella. ¿Puedo preguntarle algo, don Rodrigo? Por supuesto. ¿Es cierto lo que dicen? ¿Que el señorito Javier ya no vendrá más por aquí? La noticia había corrido rápido, como siempre sucede. El personal de servicio tiene sus propias redes de información, a veces más eficientes que cualquier agencia de noticias. Es complicado, Rosario. Javier tomó algunas decisiones equivocadas. Asintió lentamente, como si confirmara algo que ya sabía. Nunca me gustó esa mujer que trajo a la casa, confesó en voz baja. Tiene ojos que no sonríen cuando su boca lo hace. Su descripción simple pero certera de Daniela me arrancó una sonrisa triste. Después del desayuno, recibí una llamada de Héctor, mi abogado. Javier y Daniela fueron liberados anoche después de dar sus declaraciones, me informó. Como esperábamos, el caso de los documentos falsificados es complejo. Admitieron haberlos obtenido de un ex empleado de tu departamento financiero, pero niegan haber sabido que estaban alterados. ¿Entonces quedarán impunes?, pregunté, la frustración evidente en mi voz. Por el asunto de los documentos, probablemente, pero la denuncia por agresión contra Teresa sigue su curso y, por supuesto, todas las demás consecuencias que ya implementamos siguen firmes. La casa cobró vida con la llegada de Laura, siempre un torbellino de energía y palabras. A sus 36 años, había heredado la determinación de Teresa y mi pragmatismo, combinándolos en una personalidad magnética que la había convertido en líder natural. «Mamá», exclamó al ver a Teresa, abrazándola con fuerza antes de notar las marcas en sus muñecas. Su expresión se endureció inmediatamente. No puedo creer que Javier permitiera esto. Nunca lo hubiera imaginado de él. La gente cambia, hija, respondió Teresa suavemente. A veces para peor. Es esa mujer, afirmó Laura con convicción. Desde que apareció, Javier ha ido cambiando gradualmente. Miguel llegó poco después, con ese aire de serenidad que siempre lo había caracterizado. A diferencia de Laura, procesaba las emociones internamente antes de expresarlas. Su abrazo fue prolongado, comunicando sin palabras su apoyo. Durante el almuerzo, mantuvimos deliberadamente la conversación en temas neutros. Fue solo cuando Rosario retiró los platos del postre que finalmente abordamos el asunto pendiente. La conferencia de prensa es a las 3.
comencé mirando mi reloj. Necesitamos salir en 40 minutos. ¿Exactamente qué se anunciará?, preguntó Miguel, siempre atento a los detalles. La reestructuración del Grupo Vega en 5 entidades separadas. La creación de una fundación que manejará aproximadamente el 20% de los activos totales. Y por supuesto, los cambios en la dirección ejecutiva. ¿Mencionarás directamente a Javier?, inquirió Laura. Sí, pero con tacto. Diremos que ha decidido seguir otros intereses profesionales y que la separación ha sido de mutuo acuerdo. Es más misericordia de la que merece, comentó Laura, la indignación aún evidente en su voz. No lo hacemos por él, explicó Teresa. Lo hacemos por nosotros, por la dignidad de esta familia. Miguel, quien había permanecido pensativo, finalmente habló. Han considerado que esto podría no ser el final. Conociendo a Javier, y especialmente a Daniela, es posible que intenten contraatacar de alguna manera. Lo he considerado, sí, confirmé. Por eso la reestructuración fue tan rápida y completa. El sonido del timbre interrumpió nuestra conversación. Rosario apareció momentos después en la puerta del comedor, su expresión vacilante. Don Rodrigo, el señorito Javier está aquí. Insiste en hablar con ustedes antes de la conferencia de prensa. Un silencio tenso cayó sobre la mesa. Intercambié miradas con Teresa, viendo en sus ojos una mezcla de esperanza y aprehensión. ¿Está solo?, pregunté finalmente. Sí, señor. La señora Daniela no vino con él. Después de un momento de consideración, asentí. Hazlo pasar al estudio. Iré en un momento. Cuando abrimos la puerta, encontramos a Javier de pie junto a la ventana, contemplando el jardín. Se veía diferente, cansado, desaliñado, con una sombra de barba que normalmente nunca habría permitido en su apariencia siempre impecable. Mamá, papá, saludó con voz ronca. Gracias por recibirme. ¿Qué quieres, Javier?, pregunté directamente, manteniendo mi tono neutro. Yo, comenzó, pero su voz se quebró. Respiró profundamente antes de continuar. Vine a pedirles perdón, especialmente a ti, mamá. Lo que permitimos que sucediera, lo que Daniela hizo, es imperdonable. Teresa dio un paso adelante, su expresión suavizándose ligeramente. ¿Y Daniela? ¿Dónde está ella ahora? No lo sé, respondió, y la sorpresa debió reflejarse en nuestros rostros porque añadió rápidamente. Terminé con ella anoche. Después de que nos liberaran, tuvimos una discusión terrible. Finalmente vi lo que ustedes vieron desde el principio, su ambición desmedida, su falta de escrúpulos, cómo me había estado manipulando. ¿Esperas que creamos que de repente tuviste esta epifanía?, cuestioné, escéptico. Justo cuando has perdido todo tu acceso al imperio familiar. No espero que me crean de inmediato, respondió con una humildad inusual en él. Sé que las palabras no significan nada después de lo que hice. Solo les pido la oportunidad de demostrarlo con acciones, con tiempo. Teresa me miró, y pude leer en sus ojos la esperanza de que esto fuera genuino. ¿Qué propones exactamente, Javier? No estoy pidiendo que reviertan nada de lo que han hecho, aclaró sorprendiéndome. El despido, la desheredación, incluso el desalojo, los acepto como consecuencias justas de mis acciones. Solo pido que me permitan, eventualmente, tener la oportunidad de reconstruir nuestra relación familiar. ¿Por qué ahora, Javier? ¿Por qué justo antes de la conferencia de prensa? Porque no quería que anunciaran algo irreversible, sin al menos intentar hablar con ustedes primero, respondió. Sé que hoy harán oficial la reestructuración y mi separación del grupo. No estoy aquí para impedirlo. Estoy aquí porque, después de una noche enfrentando la realidad de mis acciones, entendí lo que realmente he perdido, y no son las propiedades o el dinero. Teresa se acercó a él y tomó su mano. ¿Qué pasó realmente anoche con Daniela, hijo? Cuando regresamos a la casa después de dar nuestras declaraciones, ella inmediatamente comenzó a planear cómo contraatacar, cómo destruirlos, explicó. Habló de filtrar información personal a la prensa, de presentar demandas frívolas, incluso de acusarte falsamente de abuso, mamá. Teresa palideció ante esto último. Fue como si una venda cayera de mis ojos. De repente vi claramente en qué me había convertido, lo que había permitido. Le dije que era suficiente,
que no participaría en más ataques contra mi familia. Ella se burló, diciendo que era débil, que nunca había merecido el Imperio Vega. ¿Y simplemente se fue?, pregunté a un escéptico, no sin antes amenazar con vengarse también de mí. Dijo que me arrepentiría de haberla elegido a ustedes sobre ella. Algo en la amargura con que repitió esas palabras me hizo pensar que quizás estaba diciendo la verdad. La conferencia de prensa continuará según lo planeado, declaré finalmente. La reestructuración del grupo es un hecho, así como tu separación de todas las empresas familiares. El desalojo de la propiedad en Lomas también sigue en pie. Javier asintió, aceptando estas condiciones sin protestar. En cuanto a la reconciliación familiar, continué, eligiendo cuidadosamente mis palabras. Eso tomará tiempo, mucho tiempo, y dependerá enteramente de tus acciones, no de tus palabras. Lo entiendo, respondió con humildad. ¿Puedo preguntar qué esperan de mí exactamente? Demuestra que realmente has cambiado, respondió Teresa. Construye algo por ti mismo, sin usar el apellido Vega como trampolín. Vive según los valores que intentamos inculcarte, y quizás, con el tiempo, podamos reconstruir la confianza que se quebró. El salón de eventos del Hotel San Regis estaba repleto de periodistas y figuras clave del sector inmobiliario mexicano. Desde el podio, con Miguel y Laura flanqueándome y Teresa sentada en primera fila, anuncié formalmente la reestructuración del Grupo Vega y los cambios en la dirección ejecutiva. Como habíamos acordado, mencioné la salida de Javier de manera respetuosa, atribuyéndola a diferencias en la visión estratégica. No hubo mención de conflictos familiares, documentos falsificados o agresiones físicas. La verdadera sorpresa para los medios fue el anuncio de la fundación, que dedicaría recursos sustanciales a proyectos de vivienda social y desarrollo comunitario en zonas marginadas. Cuando terminó la ronda de preguntas, noté una figura familiar en el fondo del salón. Javier había asistido discretamente, sin llamar la atención, observando el evento desde lejos. Nuestras miradas se cruzaron brevemente, antes de que él asintiera levemente y se marchara. Los meses siguientes trajeron cambios significativos para todos. Miguel regresó a Barcelona, pero con un compromiso de visitar México más frecuentemente. Laura dividió su tiempo entre Oaxaca y la Ciudad de México, involucrándose activamente en la nueva fundación. Teresa y yo encontramos un nuevo ritmo en nuestra vida. Con la reestructuración del grupo completada, reduje gradualmente mi participación ejecutiva, dedicando más tiempo a mentoría de jóvenes empresarios. En cuanto a Javier, mantuvo su palabra de manera inesperada. Encontró un modesto departamento en la colonia Condesa y, rechazando ofertas de empresas competidoras, inició un pequeño emprendimiento de consultoría inmobiliaria para pequeños inversionistas. Los primeros encuentros familiares fueron incómodos, cargados de tensión no resuelta, pero gradualmente, visita tras visita, comenzó a reconstruirse una nueva dinámica. Daniela, como habíamos anticipado, intentó cumplir sus amenazas. Filtró algunas historias a la prensa sensacionalista, pero sin evidencia sustancial, pronto fueron olvidadas. La denuncia por agresión siguió su curso legal, resultando eventualmente en una orden de restricción. Un año después de aquella tarde fatídica, celebramos el cumpleaños número 59 de Teresa con una pequeña reunión familiar en el jardín. Miguel había volado desde Barcelona con su nueva novia, Laura había traído a su pareja y Javier, después de consultarlo con todos, asistió solo. Mientras servía champán para el brindis, observé a mi familia reunida bajo el ahuehuete, diferentes, transformados por la crisis que habíamos atravesado, pero de alguna manera más auténticos en nuestras interacciones. Quiero proponer un brindis, anuncié levantando mi copa. ¿Saben por Teresa, el corazón de esta familia, cuya fortaleza y compasión nos han guiado a través de los momentos más oscuros? Y también, añadí, mirando directamente a Javier, por las segundas oportunidades, que nunca son garantizadas, pero siempre son valiosas cuando se ganan honestamente. Vi cómo los ojos de mi hijo menor se humedecían ligeramente mientras asentía en reconocimiento silencioso. Más tarde,
Mientras Teresa y yo caminábamos por el jardín, ella se detuvo junto al rosal que había plantado cuando compramos esta casa. ¿Sabes qué he aprendido de todo esto, Rodrigo?, preguntó, contemplando las flores que habían sobrevivido décadas. ¿Qué, mi amor? Que el respeto, como estas rosas, requiere cuidado constante. No basta con plantarlo una vez y esperar que florezca por siempre. Necesita atención, límites claros y a veces poda severa para que vuelva más fuerte. Y también, continuó tomando mi mano, que nunca es tarde para sanar, aunque las cicatrices permanezcan. Miré nuestras manos entrelazadas, la suya más pequeña, pero igualmente fuerte en su delicadeza. Las marcas en sus muñecas habían desaparecido hace tiempo, pero el recuerdo permanecía, no como una herida abierta, sino como una lección aprendida a un costo elevado. Te amo, Teresa, dije simplemente, por tu sabiduría, tu fortaleza, tu capacidad de perdonar sin olvidar. Y yo a ti, mi viejo terco, respondió con esa sonrisa que había iluminado mis días durante más de 3 décadas. Por defender siempre lo que es correcto, incluso cuando es doloroso. Esa noche, recostado junto a Teresa, pensé en la pregunta que me había atormentado durante el año anterior. Había hecho lo correcto. No tenía una respuesta definitiva, probablemente nunca la tendría. Lo único cierto era que había actuado para proteger lo más valioso en mi vida: la dignidad de mi esposa, la integridad de nuestra familia, los valores que habíamos intentado transmitir a nuestros hijos. En el mundo de los negocios me habían llamado despiadado, calculador, incluso implacable cuando era necesario. Pero aquellos que realmente me conocían sabían que esas cualidades siempre estuvieron al servicio de proteger lo que amaba. Y cuando mi propio hijo me sujetó para permitir que lastimaran a mi esposa, descubrió exactamente hasta dónde estaba dispuesto a llegar para hacer justicia. No era una historia con finales perfectos, como pocas en la vida real lo son. Era una historia de errores y consecuencias, de heridas y cicatrización lenta, de pérdidas y reconstrucción paciente. Pero sobre todo, era una historia que confirmaba lo que siempre había creído, que el respeto no se exige con amenazas ni se mantiene con miedo. El verdadero respeto se gana con integridad y se preserva con acciones consecuentes, día tras día, año tras año.